Esta es la segunda parte del seminario que empezó esta mañana con Detlef Nolte y Paulina Stroza. La idea original era discutir sobre el contenido del acuerdo a la mañana y sobre los procedimientos y las perspectivas de aprobación a la tarde. Pero como ustedes saben, es muy difícil desenganchar los temas. Así que hablamos un poco de contenido y un poco de procedimiento a la mañana y volveremos a hacer lo mismo hoy, porque hay absoluta libertad, Miriam y José Antonio, para hablar de lo que a ustedes les parezca importante, sobre todo si les parece molesto, porque la intención de este seminario es provocar el pensamiento, desde el mismo título hasta los participantes, que están seleccionados porque son las personas que más saben del tema, de los dos lados del Atlántico, y lo piensan críticamente, reflexionan sobre eso. Más allá de que, en general, la mayor parte de nosotros tenemos una posición favorable a negociaciones y acuerdos entre Mercosur y Unión Europea, hay escépticos y hay críticos. Y si hay alguien que esté en contra, bienvenido sea también. Simplemente voy a hacer una introducción cortísima, como la que hice esta mañana, para los que no estuvieron, para contarles que el acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea no es un típico tratado de libre comercio. La Unión Europea tiene una arquitectura mucho más compleja, tanto interna como externa, y por lo tanto esto lo llaman un acuerdo mixto, que incluye tres pilares. El comercial o económico, que es público, el de cooperación y el de diálogo político, que no son públicos. Al acuerdo comercial se llegó en 2019, un acuerdo de principio que fue siendo pulido a lo largo del tiempo y hoy está en los sites de las principales cancillerías, mientras que el acuerdo político se llegó un año más tarde, en 2020, y porque fue negociado por autoridades diferentes de la Unión Europea, tiene reglas diferentes y por lo tanto se mantiene confidencial. A pesar de que el acuerdo comercial es más conflictivo y el acuerdo político es más amable. El acuerdo comercial es más conflictivo porque en todo acuerdo comercial hay perdedores. Aunque el agregado sea win-win, todos ganan, hay perdedores localizados que deben ser compensados. Mientras que la parte de las instituciones y del medio ambiente no esperamos que haya perdedores. Y sin embargo, la parte amable está escondida y la parte antipática está expuesta. En parte, esto ha tornado el acuerdo impopular en varios sectores y países. Hoy vamos a trabajar, yo les voy a pedir sobre todo que se enfoquen en esto, después, como le dije, hablan de lo que quieran, en cómo se llegó a esto y qué es lo que nos espera, cuál es el procedimiento delante, visto que no es un tratado de libre comercio, no es una facultad delegada en la Comisión, sino que los países miembros de la Unión Europea mantienen capacidad de veto, y el Mercosur tiene además un procedimiento de aprobación bilateral, que es diferente al resto, no hace falta que esté todo el Mercosur adentro para ratificar, basta que lo firmen y después van entrando a medida que ratifican. Si esto no se sabe, porque esta parte está expuesta en el documento secreto. Pero quiero que Miriam y José Antonio, por favor, expongan durante 15 o 20 minutos, como les dije, díganos qué es lo que les parece más importante, hablen con confianza, esto está siendo grabado y por supuesto que pueden ser acusados judicialmente por las cosas que digan, pero espero que a pesar de eso, habiendo un pequeño grupo y mucha gente en Uruguay y fuera de Uruguay interesado en conocer el tema, eh, nos provoquen de la manera que ustedes saben. Empezaríamos en el orden que los mencioné, Miriam primero, después José Antonio, y después yo voy tomando preguntas y de a tres en tres la vamos agregando para respuestas y agilidad en la dinámica. Gracias por aceptar. Miriam, empezamos. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Para mí es siempre un placer estar en estos eventos y estar en la mesa con José Antonio. Ya no veo, ya tiene un tiempito. Ah, y bueno, y es un tema que de hecho es un tema muy actual, ¿no? Porque aunque el acuerdo haya empezado todo el acuerdo marco, ya van casi 30 años, ¿no? 20 y tal, pero el acuerdo todavía se faltan cuestiones para completarlo definitivamente y ponerlo en funcionamiento. El acuerdo, Andrés ya mencionó, el acuerdo no es un acuerdo estrictamente comercial, ¿no? Tiene otras dimensiones y la dimensión económica mismo va más allá del comercio estrictamente. Tiene cuestiones financieras, cuestiones de trabajo, tiene cuestiones del desarrollo sostenible y por ahí va. ¿Qué quiere decir eso? Que este acuerdo, esta forma, ¿no?, de hacer acuerdos es una forma muy propia de la Unión Europea que, de cierta forma, utiliza estos acuerdos como un instrumento
para ocupar espacios en el mundo, en la política internacional, eventualmente tener más diálogo y más influencia con otras partes del mundo. No solamente en el campo económico, pero en campos de valores, en campos políticos y otros más. Así que el acuerdo puede provocar más reacciones do que apenas la cuestión comercial, ¿no? Así como en la cuestión comercial hay los que ganan y los que pierden, en otras cuestiones también puede haber ganadores y perdedores. Así que, y muchas veces, una cierta imprecisión entre lo que es una relación entre estados o grupos de estados y eventualmente intervención, intromisión, etcétera, en los estados uno de otro. Bien, entonces, si uno ve para un histórico, el acuerdo no fue lineal, las negociaciones. El acuerdo marco que abrió la posibilidad de negociación fue en 1995 y hasta poco tiempo, hasta 2019, lo que hubo por... El micrófono. No, es que tiene alguien que me está aquí molestando. Perdón. Acuerdo etapas que avanzó y etapas que paró directamente, que las negociaciones fueron estancadas. En el final ya de 17, 18, ya con el gobierno de Michel Temer en Brasil y de Mauricio Macri en Argentina, fue posible, ¿no?, llegar a la conclusión del acuerdo faltando un pequeño ítem que con el gobierno de Bolsonaro se solucionó, que fue la cuestión de las compras gubernamentales, que es uno de los, como decir, puntos más complicados del acuerdo en toda la negociación. Para uno que no sabe, en Brasil solo puede hacer, vender, ¿no?, cosas al gobierno, así como hacer obras para el gobierno, empresas brasileñas. Y este era un problema que la Unión Europea solicitaba el mismo tratamiento a las empresas europeas que las brasileñas. Bien, así, cuando finalmente se firmó el acuerdo, fue un momento de, quizás Detlef ha hablado hoy por la mañana, mas fue un momento de equilibrio, un equilibrio muy difícil, ¿no?, de 95 hasta hoy, que se logró tener gobiernos aquí y allá y situaciones que fueron, que posibilitaron este acercamiento, la firma. Pero ya firmado el acuerdo, la parte comercial empezó a tener problemas y ver obstáculos, ¿no? Desde Argentina, el obstáculo fue la elección de Alberto Fernández, que tiene una posición un poco más neodesarrollista que Macri, aunque con todos los problemas de economía argentina, estos problemas se hicieron todavía más fuertes y más obstaculadores que la opción de estrategia de desarrollo. Y en el caso brasileño, el problema fue la destrucción no solo del medio ambiente, pero de toda estructura que protegía el medio ambiente, estructura institucional dentro de Brasil. Diferentes órganos que defendían tanto las comunidades originarias cuanto la defensa de la Amazonía, fueron, digamos, desconstruidos por Bolsonaro. Bien, y paralelo a eso, al lado europeo, hubo un refuerzo de la dimensión verde, que fue el Pacto Verde Europeo, que se decide poner todavía más en destaque la defensa del medio ambiente. Entonces, en estos 4 años de Bolsonaro, se formaron, tanto en la Unión Europea cuanto en Brasil, y el Mercosur en general, bueno, Argentina, Uruguay, Paraguay, lo mismo, frente de ONGs que actuaban contra el acuerdo, ¿no? En el caso de las ONGs del Mercosur, muchas identificaban el acuerdo como un modelo norte-sur, así que no iba a servir. En el caso brasileño,
cuando hubo la firma del acuerdo en 19, había más o menos un frente propiamente brasileño con unas 120 organizaciones no gubernamentales. Y ojo, muchas de estas organizaciones vinculadas al PT, el Partido de los Trabajadores, y que componen la base de electores de Lula. Así que este es el escenario. Los industriales en Brasil que fueron los que más obstáculos pusieron durante el tiempo, decidieron flexibilizar y aceptar el acuerdo por dos motivos. Uno es que el acuerdo da un largo tiempo para que las empresas se adapten al nuevo escenario. Y el otro es que las empresas brasileñas actualmente están muy retrasadas en relación a la economía internacional, las cadenas de valor, etcétera, etcétera. Entonces, quizás este acuerdo para las empresas podría ser un incentivo para se actualizar, ¿no? En términos tecnológicos y en términos de la nueva dinámica de la economía internacional. Bien, ahora, ¿qué pasó con el problema del medio ambiente y también de los obstáculos para hacer el acuerdo? Este comportamiento de Bolsonaro, que eso puede pasar ahora también con Argentina, si se elige Milei, demuestra que los compromisos que los estados asumen no son perpetuos y que hoy día la polarización política los puede poner de lado. O sea, no es imposible que un gobernante defensa la Amazonía, la defienda y otro la queme. No hay una regla que sirve a todos los gobiernos, lo que provoca desconfianza. Aunque Lula sea más, digamos, no digo completamente, no lo es, pero más alineado a la cuestión ambiental, Lula no es eterno. Y hoy día lo que la Unión Europea seguramente se dio cuenta es que dentro de estos países aquí del Mercosur hay actores fuertes, participan de la política y que son contrarios a estos valores. Así que nada garantiza que estos valores proseguirán. Bien, entonces con eso se empieza a tener el acuerdo, asume una nueva, digamos, dificultad, ¿no? Para ser validado, que es, se van pensando nuevos instrumentos a ser agregados que garanticen el buen funcionamiento del acuerdo hacia el futuro. Bien, en el Mercosur, yo ya estoy aquí más hablando de Brasil, que es el caso que conozco más en el Mercosur, actualmente, sobre todo que Brasil está en la presidencia, Brasil asume una posición adelante de las negociaciones, más bien porque el país que puede tener más pérdidas con acuerdo, no que las vaya a tener, pero eventualmente puede llegar a tener más pérdidas con el acuerdo, porque es el país a donde, bueno, tiene un proceso de industrialización ya en mitad de camino y que puede, no se sabe, pero eventualmente puede ser afectado por eso. Brasil tiene que, digamos, no utilizar más prácticas muy consolidadas, como, por ejemplo, las compras gubernamentales. Bien. ¿Por qué entonces el acuerdo? La Unión Europea es hoy día el segundo socio comercial de Brasil y del Mercosur en términos generales, atrás de China. Actualmente, en términos de inversiones, las inversiones hechas anualmente, ¿no? En Brasil, China es la primera, la Unión Europea es la segunda. Pero si uno piensa en inversiones instaladas, capital já instalado em funcionamento, la Unión Europea está muy adelante de China, tiene mucho más capital instalado en Brasil. Así que no firmar el acuerdo puede llegar a tener un precio político. Si uno da atrás y no lo hace, puede tener un precio
político. El nuevo gobierno de Lula está abriendo posibilidades, ¿no?, de que funcione más el acuerdo, primero por la cuestión ambiental. El gobierno de Lula remontó, reconstruyó todas estas instituciones que defendían el medio ambiente y tiene en el Ministerio del Medio Ambiente una persona que es muy conocida por su, ¿cómo decir?, defensa absoluta de la cuestión ambiental. Entonces, es un motivo para que la cuestión ambiental entonces no estaría más como problema. Pero hay dos cosas. Primero, que para que uno pueda comprobar la reducción de la destrucción del medio ambiente, eso lleva un tiempo, no es el mes siguiente. No, hay mediciones comparativas que toman tiempo. Y segundo, lo que se ve es que en Brasil siguen muy activos esos actores que son contrarios a la defensa del medio ambiente. Ya hubo en este pequeño espacio de gobierno leyes aprobadas que intentaron sacar responsabilidades del Ministerio del Medio Ambiente. Así que no es tan fácil. No es que Lula quiere o no quiera. Lula puede querer y no lograr, porque ni siempre es tan tranquilo. Con Lula también los gobiernos europeos tienen una relación mejor. Ellos tuvieron una participación muy importante en la defensa de la democracia en Brasil, o sea, de la alternancia de gobierno. Muy rápidamente, cuando salieron las primeras noticias de la elección de Lula, los presidentes y liderazgos europeos llamaron, congratularon, etcétera, etcétera, diciendo, ya está reconocido este presidente, dejando a Bolsonaro un espacio muy angosto para si quisiera hacer algún tipo de movimiento. Pero ahí vamos a entrar, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, Lula, así como gran parte de la izquierda en Brasil, es muy desarrollista. Entonces, tiene la protección de la industria como un elemento en la sangre, ¿no?, que funciona con esta cabeza. Lo que genera una contradicción histórica en relación a la relación de Brasil, y quizás Mercosur lo mismo, con la Unión Europea. Si uno ve las negociaciones, ¿cuándo avanzaron? Cuando había un gobierno de derecha en Brasil y otros. ¿Cuándo pararon? Cuando había gobierno de izquierda. Primero, los 2 mandatos de Lula, no hubo negociación. Entonces, la Europa es cercana de la dimensión político-social de la izquierda latinoamericana, pero es cercana de la dimensión económica de la derecha latinoamericana. Y al revés también, o sea, se pone más reacia al desarrollismo propio de muchas izquierdas y, en fin, menos tolerante a la intolerancia de la derecha en el campo social. Así que es un problema a pensar. Y por fin, para concluir, yo diría que hay un elemento que es llamado este side letter, ¿no?, que es este documento firmado que la Unión Europea quiere que sea firmado junto con el acuerdo, que es un documento que prevé eventualmente puniciones, interrupciones del acuerdo, cambios en las reglas, caso el país, sea Brasil, Uruguay, Paraguay o Argentina, no respete algunos campos del acuerdo, sobre todo en la cuestión ambiental. Lo que podría ser a priori, porque nos defiende contra el Bolsonaro, pero no se sabe cuándo y por qué motivo la Unión Europea puede utilizar este recurso, este instrumento. Si destruye todo, un poquito, más o menos, si esto no está claro, entonces da un poco de temor. Y el acuerdo entonces se quedó por fin en el medio de una pelea interna dentro del gobierno de Lula, a donde hay actores contrarios al acuerdo, el más conocido es Celso Amorim, y hay actores favorables, el más conocido es Fernando Haddad, el ministro de Economía. Entonces, está un poco complicado, ¿no?
Lula quiere poner la cuestión de las compras gubernamentales como compensación de esta side letter, pero no sé si los europeos la van a aceptar. Así que es eso, está en el aire, ¿no? Vamos a ver qué pasa ahí hasta el final del año. Gracias. Muchas gracias, Miriam. Es muy importante esto de conocer dentro del Estado brasileño que hay posiciones oficiales a favor y posiciones oficiales en contra, porque de esa interna puede salir la contrapropuesta que después la Unión Europea decidirá si acepta o no. En eso están trabajando ahora. José Antonio, por favor, todo Bueno, tuyo. pues buenas tardes desde Madrid, ¿no? Muchas gracias, Andrés, muchas gracias, Universidad Ort, por organizar este seminario y por invitarme, ¿no? Bueno, yo voy a organizar esta primera exposición tratando 4 nudos y añadiendo una reflexión final, ¿no? Y estos 4 nudos que creo que en este momento dificultan que el acuerdo, digamos, sea finalmente firmado, ratificado y entre en vigor son, en primer lugar, hay un nudo ambiental. Pero en realidad ese nudo ambiental, ¿no?, tiene bastante que ver con las posiciones proteccionistas de algunos Estados miembros de la Unión Europea. Entonces hay un cruce que es importante, clarificar entre lo que son legítimas preocupaciones ambientales y, digamos, intereses proteccionistas no siempre explicitados por parte de algunos Estados miembros de la Unión Europea y en particular de Francia. Primer nudo, por lo tanto, ese nudo en que se cruzan las preocupaciones ambientales con las proteccionistas. Segundo nudo, el que ya ha mencionado Miriam, ¿no? La posibilidad, los márgenes para desarrollar una política industrial. Algo que no solamente es característico del desarrollismo brasileiro, sino que algo que me gustaría resaltar, ahora la Unión Europea misma está también persiguiendo, porque ha habido un cambio también en el paradigma de hacer política económica a escala global, Bidenomics, también en la Unión Europea. Tercer nudo es el que tiene que ver con la propia definición y la naturaleza de Mercosur como modelo de integración. Si avanza o se mantiene como unión aduanera imperfecta, con perforaciones, o se produce esa flexibilización, ¿no?, que la conduce o la retrotrae a una zona de libre comercio. Y la cuarta, que es procedimental, pero es esencialmente política, que se refiere al procedimiento de ratificación y entrada en vigor, ¿no? 4 nudos y después pues añadiré algunas reflexiones finales. Primer nudo, la cuestión ambiental, el cruce de la cuestión ambiental con el proteccionismo. Un recordatorio, seguramente ya lo han escuchado ustedes hoy, y es que muy poco después de esa relativamente sorpresiva, digamos, ese relativamente sorpresivo acuerdo alcanzado en junio de 2019 en torno al pilar comercial, apenas unas semanas más tarde surgía una crisis, ¿no?, sobre cuestiones ambientales en gran medida inducida por Francia. En la reunión del G7, Macron calificó, ¿no?, de crisis global, ¿no?, los incendios de la Amazonia y arremetió contra la política ambiental que estaba desarrollando el gobierno de Jair en Bolsonaro. Y en particular su amenaza de retirada del Acuerdo de París, más allá de los incendios, ¿no? Y bueno, Macron tuvo una respuesta, digamos, airada a esa crisis, que encontró también por parte de Bolsonaro una respuesta airada. El gobierno de Bolsonaro acusó a Francia de neocolonialismo y resurgió, más allá de su posición de extrema derecha, pues esta histórica vindicación de Brasil de los derechos soberanos sobre la Amazonia y su resistencia a cualquier cosa que entiendan que es una injerencia sobre el derecho al desarrollo, el derecho pues a los recursos naturales de la Amazonia. Bueno, muy simplemente como recordatorio, el gobierno francés encargó un informe a un destacado economista, Stéphane Hambeck, y un año más tarde, en septiembre de 2020, la Comisión Hambeck entregaba un informe en el que señalaba, y me permito citar textualmente una de sus conclusiones, que la Unión Europea, había una acusación a quien, en este sentido, a las instituciones europeas, que eran las encargadas de negociar el acuerdo, la Unión Europea perdió la oportunidad de utilizar su poder negociador para obtener garantías adecuadas que satisfacieran las expectativas societales, ambientales, de salud, ¿no?, y de carácter más general de sus ciudadanos. Fin de la cita. Y en particular el informe lo que señalaba es que no había suficientes exigencias en cuanto al principio precautorio que debiera aplicarse al comercio, vinculaba la deforestación, ¿no?, con el aumento de las exportaciones de carne, que induciría el acuerdo con Mercosur, también el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero y, sobre todo, señalaba que el acuerdo no tenía exigencias vinculantes en torno al Acuerdo de París y que no tenía capacidad sancionatoria, ¿no?, ante
incumplimientos de ese acuerdo. Y bueno, pues básicamente hacía toda una serie de recomendaciones, de políticas, de informe, que es muy interesante, que luego vamos a encontrar recogidas en gran medida en otro instrumento, que es el instrumento comunitario, ¿no?, que es el Reglamento sobre Deforestación, recientemente aprobado y al que ahora me referiré brevemente. Bueno, poco después de este informe, por iniciativa de una eurodiputada francesa del grupo de Macron, de Renew, ¿no?, se presenta una enmienda, un informe general sobre política comercial en el Parlamento Europeo, un informe presentado por el comisario, por Valdis Dombrovskis, en el que en el epígrafe sobre el Mercosur, ¿no?, el Parlamento Europeo introduce una enmienda señalando que en su estado actual, cito textualmente, el acuerdo Unión Europea-Mercosur no puede ser aprobado en su estado actual. Y se reclamaban de nuevo, pues, garantías más firmes, exigencias más duras en materia, vinculantes, en definitiva, en materia ambiental. Bueno, a partir de ahí lo que hemos tenido, pues, es una sucesión de declaraciones, de nuevo el gobierno de Francia, mostrándose contrario a lo que había negociado en la Comisión Europea. En febrero de 2023, Macron decía algo parecido a lo que había señalado el Parlamento Europeo, que en su estado actual el acuerdo no podía ser aprobado. En junio también del año 23, esto es muy importante, la Asamblea Nacional Francesa ha aprobado una resolución en la que exige, ¿no?, pide expresamente la inclusión de cláusulas vinculantes más estrictas en materia social y ambiental en el acuerdo Unión Europea Mercosur, y que contemplen además la posibilidad de establecer sanciones. Además, en esa resolución de la Asamblea Nacional Francesa se piden expresamente lo que se denomina cláusulas recíprocas o cláusulas espejo, es decir, que el acuerdo incluya disposiciones que tengan el mismo nivel de exigencia que la que se aplica a los productores europeos, ¿no?, en el marco del Pacto Verde Europeo, en el marco de la normativa europea. Francia no está sola, hay que recordarlo. Francia encabeza una coalición en la que también están Irlanda, Austria, Países Bajos, Bélgica, que en distintas declaraciones, pues, se han manifestado, pues, en contra de este acuerdo, ¿no? Una coalición agropecuaria, llamémoslo así. Y ya el último elemento que querría señalar de este breve recuento, que es extraordinariamente significativo, es el referido a la cumbre Unión Europea-CELAC, que se ha producido hace unas semanas en Bruselas, ¿no?, en 17 y 18 de julio, porque en esa cumbre, fíjense, en el proyecto de declaración que envió a la CELAC la Comisión Europea, el Servicio Europeo de Acción Exterior, para ser más precisos, había un párrafo, en fin, que alentaba la firma del Acuerdo Unión Europea-Mercosur, hablaba de su potencial, y recibió de regreso un párrafo, un texto con algunas modificaciones, pero también muy alentador por parte de la CELAC respecto a la posibilidad al imperativo, diríamos, de que este acuerdo se termine firmando y termine entrando en vigor. Bien, lo que ocurrió en las negociaciones es que, precisamente a causa de la posición francesa, ¿no?, la declaración final solamente incluye sobre este acuerdo una escueta frase, en la que ambas partes, ¿no?, lo que hacen es, en definitiva, toman nota de los avances que se han producido. Punto. Y no hay ninguna mención más. En fin, creo que no hace falta, en fin, darle muchas vueltas a esta declaración, pero desde luego lo que muestra es que finalmente hubo un veto, ¿no?, dentro del procedimiento básicamente intergubernamental, y ese veto vino de parte europea y vino concretamente por parte de Francia, esto se lo puedo decir, ¿no?, que, como es lógico, estaba, pues, digamos, el gobierno francés tenía un mandato que emanaba directamente de esa resolución aprobada por la Asamblea Nacional Francesa. Así que esto es en cuanto al nudo, digamos, ambiental, proteccionista, en el que se cruzan esas dos dimensiones, y, como dije al principio, en el que hay legítimas preocupaciones ambientales y otras no tan legítimas de carácter proteccionista. ¿Cómo abordarlo? Bueno, y sobre esto, pues, se han planteado básicamente dos opciones. La primera de ellas, que ha sido, en fin, más una hipótesis académica, ha sido la posibilidad de añadir al acuerdo una cláusula ambiental tipo elemento esencial. Precisión para los juristas. Según la Convención de Viena de Derecho de los Tratados, cuando el contenido de una cláusula se establece que es elemento esencial de tratado, permite que, en caso de incumplimiento, una de las partes pueda suspender en parte el tratado, es decir, adoptar sanciones, sin que ello suponga una vulneración del tratado, ¿no? Bueno, cláusulas, elemento esencial, las tenemos en los acuerdos de asociación desde hace mucho tiempo en materia de democracia y derechos humanos. Y de hecho, la primera vez que se incluyó fue en el año 91 por iniciativa de Argentina, en un acuerdo de la Unión Europea con ese país. Y desde el año 95, la cláusula de derechos humanos
cláusula elemento esencial es obligatoria en todos los acuerdos de asociación de la Unión Europea, con un redactado más o menos similar. Dato añadido, en diciembre de 2019, cuando se adopta la comunicación, cuando el Consejo respalda, endosa la comunicación de la Comisión sobre el Pacto Verde Europeo, en la dimensión exterior del Pacto Verde Europeo ya se establece que en lo sucesivo todos los acuerdos comerciales que establezca la Unión Europea, sean de carácter general o plurilaterales o bilaterales, tendrán que incluir una cláusula ambiental, elemento esencial referenciada al Acuerdo de París, entre otras disposiciones ambientales. Lo que ocurre es que con el Acuerdo de Unión Europea-Mercosur el mandato de negociación es anterior al Pacto Verde Europeo y, por lo tanto, no incluye esta obligación. Pero quiero decir que por esta modalidad, digamos, esta posibilidad de incluir las cláusulas ambientales, elemento esencial, ya está contemplada por la Unión Europea para el futuro, aunque en este caso el acuerdo no la tiene. El problema que tiene esta cláusula es que obligaría a reabrir el acuerdo y a redefinir una parte que ya está negociada, que es el capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible, que establece una serie de procedimientos que habría que modificar si se incluyera esta cláusula. Y hay un acuerdo previo, que es que no se reabre la negociación hasta nueva orden. Por lo menos hasta ahora, esto es lo que a todas las partes han planteado. Porque después de más de 20 años de negociación, reabrir las negociaciones, abrir una caja de Pandora, en fin, imagínense ustedes, ¿no? Cada cual vendrá con su planteamiento, muy legítimo, pero eso puede ser verdaderamente complejo, ¿no? Bueno, ¿qué se ha planteado entonces? Ha hecho referencia a ello Miriam, quizás ha mencionado esta mañana, un instrumento adicional, ¿no? Lo que se ha llamado side letter, el instrumento adicional que tendría plena validez jurídica, un protocolo, ¿no? una carta adicional, es un instrumento que la Comisión ya redactó, digamos que envió inicialmente a Brasil y ahora está en manos de la parte mercosuriana y en el lado europeo pues estamos esperando la respuesta. Y es un instrumento interpretativo. Lo que hace, sin modificar el acuerdo, porque no se quiere reabrir, no se quiere modificar, lo que hace es establecer una interpretación cierta, válida por ambas partes, que es la más exigente en cuanto a la aplicación del capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible del acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, la primera pregunta es si este instrumento adicional, en fin, si va a haber un acuerdo sobre él por ambas partes. Y si lo hay, si va a ser suficiente como para que aquellos que se resisten al acuerdo, como Francia y estos otros países, admitan que con el instrumento adicional ya hay suficiente garantía de que el acuerdo no va a ser lesivo para el medio ambiente y, por lo tanto, digan, bueno, pues ahora sí vamos a aceptarlo, ¿no? Esta es la situación en la que estamos y es la opción en la que la Comisión ha puesto sus esperanzas para que uno de los elementos, luego mencionaré el otro, que es de tipo procedimental respecto a la ratificación, es el instrumento en el que se ha puesto para este nudo las esperanzas para que se pueda aprobar. Finalmente, en este nudo ambiental, pues ha habido dificultades últimas. Inicialmente pensábamos que la elección de Lula, ¿no? Lula realmente, pues, respecto a Bolsonaro, pues ha planteado una política ambiental mucho más progresiva y más convergente con la agenda del Pacto Verde Europeo en muchos aspectos, ¿no? Pero el gobierno de Lula ha protestado por las medidas de carácter unilateral que en materia ambiental, de comercio y medio ambiente ha adoptado la Unión Europea en los últimos meses, ¿no? En el último periodo. Y en particular dos. Uno de ellos es el llamado arancel al carbono, ¿no? Que afecta sobre todo a productos industriales, cemento, acero, etcétera. Brasil es el país más afectado. Y bueno, pues lo que hace este arancel al carbono es nivelar el terreno de juego de tal manera que aquellas empresas de terceros países que exporten a la Unión Europea tengan que pagar un arancel equivalente a los derechos de emisión, a la tasa por derechos de emisión que esas empresas en esos mismos sectores pagan en la Unión Europea. Porque de lo contrario, ¿no? Se podría producir un efecto de deslocalización, de pérdida de competitividad, de deslocalización, de desvío de inversiones en esos sectores. José Antonio, hay un ruido raro. ¿Puede ser que estés rozando el micrófono? Bueno, puede ser. Voy a intentar que no. Vale. Bien, entonces, por parte del gobierno de Brasil y de otros gobiernos latinoamericanos se ha reaccionado muy negativamente a este arancel al carbono, incluso se ha planteado llevarlo a la OMC, ¿no? Y la otra medida, que como el arancel al carbono está relacionada con el Pacto Verde Europeo, es el recientemente aprobado reglamento sobre deforestación. Y es que, de hecho, muchas de las garantías que se venían pidiendo al acuerdo de Unión Europea-Mercosur, con este reglamento se sacan del acuerdo y se trasladan a un instrumento unilateral de la Unión Europea, ¿no? Entonces, el instrumento de deforestación lo que hace es que para una serie de productos, aceite de palma, ganado vacuno, cacao, soja, madera, en fin, caucho,
muchos productos de exportación, productos primarios de Mercosur, se va a exigir el cumplimiento de medidas de trazabilidad, de certificación, para que asegurar que no contribuyen a la deforestación. Esto ya está y va a estar en el futuro. Y bueno, inicialmente pensábamos que el hecho de que este reglamento fuera aprobado, que en definitiva esta cuestión se sacara del acuerdo, o ya no fuera dependiente del acuerdo Unión Europea-Mercosur, iba a facilitar su ratificación. Pero ha ocurrido lo contrario. Lo que ha hecho ha sido generar una enorme resistencia por parte del gobierno de Brasil y de otros gobiernos latinoamericanos, que inevitablemente pues está viciando, digamos, es un irritante en las negociaciones. Bueno, termino aquí y como me quedan 2 minutos y medio, muy brevemente voy a referirme a los otros 3 nudos. El segundo nudo es la contratación pública y la política industrial. Y como ya he señalado, todos estamos haciendo ahora política industrial. Unos la hacían desde hace más tiempo, ¿no? Y otros quizás hemos llegado, Unión Europea pues está planteándola ahora de manera más reciente. El rechazo de Lula realmente pues tiene su lógica. Lo que plantea es que quiere utilizar la contratación pública como instrumento de política industrial, como instrumento para la innovación y para el desarrollo, lo que no es muy distinto de lo que queremos hacer los europeos. Es cierto que el acuerdo Unión Europea-Mercosur liberaliza un sector que, como ha dicho Miriam, está totalmente cerrado. Lo que ocurre, y esto es importante precisarlo, que lo liberaliza parcialmente. Cuando entramos en el detalle, y no tengo tiempo para exponerlo, en realidad preserva muchos sectores, ¿no?, para el gobierno brasileño, para que pueda utilizar la política de la contratación pública para apoyar a las pymes. Hay umbrales por debajo de los cuales el mercado queda reservado a las empresas brasileiras, ¿no? Y hay sectores que durante 15 años van a estar vedados a la competencia europea. Donde está la cuestión clave, ¿no?, y esto me gustaría resaltarlo, es en la exigencia brasileira de que puedan pedirse contrapartidas allá donde se otorguen contratos a empresas europeas. Si es un contrato de construcción o un contrato que tiene que ver con la industria o con la defensa, que dentro del contrato se pueda pedir, oiga, usted tiene que transferir tecnología o usted tiene que asegurar un determinado porcentaje de contenido local. Esto, por ejemplo, lo ha hecho todo el mundo siempre en política de defensa. Un gran contrato de defensa y una parte de los armamentos que tienen que producirse localmente y tienen que comportar tecnología. Esto se quiere llevar a otros aspectos, ¿no? Bueno, Lula quiere hacer, por lo tanto, quiere modificar, pide una flexibilización en ese sentido para poder extender esos plazos en un primer lugar y en segundo lugar, ¿no?, poder pedir esos offsets, esas contrapartidas en los contratos públicos que se otorguen. Y bueno, yo sobre esto soy relativamente optimista. Decía Miriam que a lo mejor no lo iba a conceder la Unión Europea, pero creo que hay posibilidades de que esto ocurra y ambas partes han hablado de flexibilidad, porque hay un precedente y es el precedente de la modernización del acuerdo de la Unión Europea con Chile. Y es que Chile pidió flexibilizar las condiciones en materia del litio para hacer posible una política nacional del litio. Y la modernización del acuerdo, Unión Europea-Chile, ¿no?, permite que existan precios del litio preferentes para las empresas gubernamentales chilenas. De tal manera, precios más favorables que los de exportación, de tal manera que el sector chileno del litio pueda adquirir el litio a unos precios más favorables y esto permita desarrollar a partir de ahí cadenas productivas y mayor contenido tecnológico. Así que quizás aquí hay alguna posibilidad. Tercer nudo, y este simplemente lo enuncio, la naturaleza y cuestión de Mercosur. Y es que arrastramos desde hace tiempo un debate en Mercosur, fundamentalmente impulsado por Uruguay, respecto a si tiene que ser una unión aduanera, en fin, más o menos completa, o bien retrotraerlo a una zona de libre comercio que permita la firma de tratados de libre comercio con terceros de carácter individual. Esto afectaría, lógicamente, a las negociaciones con Mercosur. Y aquí hay un elemento que es nuevo, ¿no? Y es que una eventual victoria de Milei en Argentina, ¿no?, por muchas dificultades que Milei tenga, nos lo ha recordado el profesor Malamud, que no va a tener mayoría parlamentaria para poder desarrollar su programa, pero lo que hasta ahora sabemos del programa de política exterior y de integración de Milei es que se alinearía con esta posición de flexibilización del Mercosur. Habla de la abolición de Mercosur, etcétera. En fin, cuando escuchamos voces más templadas en lo que puede ser su equipo, lo que estamos escuchando es una posición que se asemeja a la que Uruguay ha tenido hasta ahora. Entonces, esto es un problema, porque a fin de cuentas muestra que sigue habiendo un debate en el seno de Mercosur respecto a cuál es la naturaleza y el alcance de su proyecto de integración. Y el cuarto nudo es referido a la ratificación del tratado. Y aquí no me voy a extender mucho porque Andrés ya lo ha mencionado. El acuerdo es mixto. Es un acuerdo desde el lado europeo que contempla materias de competencia de los Estados miembros y materias que son
atribuidas que son competencia de la Unión Europea como tal. Lo que implica que la ratificación del acuerdo, además de las 4 ratificaciones de Mercosur, exige la ratificación de los 27 Estados miembros, de los parlamentos de los 27 Estados miembros, en el caso de Bélgica, además de los parlamentos regionales, por su diseño constitucional. No es un tema menor. Desde 2014 tenemos el acuerdo con Centroamérica pendiente solo de la ratificación del Parlamento de Valonia, ¿no? Y además la del Consejo de la Unión Europea y del Parlamento Europeo, ¿no? Esto es imposible, seamos francos. Por lo tanto, ¿qué ha propuesto la Comisión? Pues la Comisión ha propuesto un procedimiento que se llama el split, la división, la partición del acuerdo en 2 pedazos. Hay un pedazo de competencia de los Estados miembros y aquellas materias de la Unión que requieren de la unanimidad, y esa se deja para después. Y lo que se pasaría a ratificación son aquellas materias de competencia comunitaria y que además requieren el voto por mayoría cualificada. Entonces la cuestión es si esa mayoría cualificada, en el caso de que todo lo demás se resolviera, si esa mayoría cualificada podría lograrse en el Consejo de la Unión y, por supuesto, en el Parlamento. Bueno, mi coda final tenía que ver con el verdadero papel, el papel que hoy, en un contexto muy distinto al de los años 90, tienen estos acuerdos, que creo que debe ser diferente a aquel con el que se diseñaron. Pero esto lo dejo para el coloquio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Antonio. Ya veo una mano levantada, pero yo voy a hacer no una introducción, un redondeo de las cosas que escuchamos y que me parece importante resaltar. 3 de ellas. Miriam habló de costos internos y José Antonio habló de los 4 nudos que traban esto. Y los dos estuvieron hablando todo el tiempo del juego de doble nivel, que conocemos los que estudiamos relaciones internacionales, que es que cuando hay una negociación importa tanto el interlocutor externo como el interlocutor interno. El negociador representa a un pueblo y ese pueblo tiene intereses que no necesariamente están alineados con el representante extranjero y por lo tanto es un juego de doble negociación. La segunda cosa importante, la primera es lo que pasa en Brasil y en Francia determinan lo que pasa a nivel del acuerdo entre Mercosur y Unión Europea. Lo segundo, ¿por qué Brasil y Francia? Y aquí entramos en la cuestión de las asimetrías de poder. Andrew Moravcsik. No importa lo que piense Uruguay, infelizmente, tampoco importa lo que piense Argentina. Y no importa lo que piensen los Países Bajos. Y esto lo sabemos porque en la Unión Europea hay una tradición de hacer referéndums en algunos países y respetarlos cuando ese país es Francia. Pero si ese país es Irlanda o es Dinamarca, se lo hace votar de nuevo hasta que vota como que el resto. En el caso de la Constitución de 2005, los Países Bajos votaron que no y se siguió el proceso, hasta que Francia votó que no y ahí se murió. Así que Francia y Brasil son los países que cuentan y por eso me alegra muchísimo que los dos se hayan referido y puesto el foco en estos países que por asimetría de poder determinan el resultado internacional. ¿Cuál es la situación actual? Lo que decía recién José Antonio, la Unión Europea mandó una propuesta que permitiría hacer el split y tornar aceptable para ambas partes el pilar comercial. El Mercosur está haciendo una ronda con esa propuesta para evaluar una contrapropuesta. Brasil tiene un borrador que envió, Argentina le hizo los comentarios al margen, Uruguay le hizo los comentarios al margen, están esperando que Paraguay termine con sus comentarios al margen. La cuestión es que, por lo que entiendo hasta ahora, tanto Argentina como Brasil piensan en la reapertura de lo negociado. Si no es reabrir el paquete, es modificarlo con el tratado anexo, que sería más o menos lo mismo, y lo que hace es distorsionar los equilibrios que se habían forzosamente conseguido. Entonces yo les preguntaría, pero no me respondan ahora, vamos a recoger preguntas del público. ¿Qué perspectivas le ven a esta propuesta y contrapropuesta? Si de esto puede salir algo viable, incluso en caso de split. Y si no, una pregunta doble, ¿quién paga los costos si fracasa el acuerdo? Pero la pregunta importante es, ¿cuáles son los costos? Los costos políticos, digo. O sea, hay cálculo de cuánto perderíamos de comercio, cuánto perderíamos de inversión, los costos políticos. ¿Es relevante? ¿Hay alguien que se ve afectado? ¿Hay alguien que pierde un voto o un cargo o plata directa a algún gobernante de los que deciden si esto no se aprueba? O en realidad nadie pierde nada. Por lo tanto, ¿cuál es el interés que tienen los actores? Pero olvídense de mí, pasamos a Luan, por favor. Hola, buenos días. Yo quería hacer una pregunta con respecto más al tema de cómo se están enfrentando las narrativas, por así decirlo, en ese acuerdo. Porque, por ejemplo, Brasil, por más que haya perdido 1/3 de su vegetación nativa en los últimos 37 años, e inclusive en el gobierno Lula 2004-2005, creo que fue la mayor deforestación de los últimos 30, todavía tiene más o menos el 60% de la floresta nativa.
contra el 2% de Europa. Entonces, ¿cómo podemos pensar en que Europa está exigiendo una cosa a Brasil que ni siquiera ha cumplido ella misma con esas expectativas? Inclusive podría agregar también que hay varios países de Europa que compran madera ilegal de Brasil, como fue el caso, si no me falla la memoria, de Alemania en 2015 y algunos otros casos. Entonces, ¿cómo puedo exigir al Mercosur una cuestión que siquiera yo lo cumplo? Muchas gracias. Gracias por la pregunta. No hay manos por ahora, así que vamos a volver a los oradores y seguimos recogiendo declaraciones de interés. Miriam, por favor. Bien, primero, esto de los juegos de dos niveles, ¿no? Yo creo que sí, lo que se ve con Europa, ¿no? Yo pensaba mientras José Antonio hablaba, lo que se ve, y Brasil también, y el Mercosur en general, son actores internos que son favorables y actores que no lo son. Así que, y hay que ver, y este es el problema de reabrir el acuerdo, porque si reabre, todos volverán a opinar. Así que llegar a un otro equilibrio como fue en 2019 será difícil. Y es complicado porque en el tema ambiental, esto aparece muy claramente, mucho, y supongo que al revés en Europa también, muchas veces lo que es aceptable para Europa, no que no sea aceptable para los presidentes del Mercosur, pero para el juego de fuerzas internos no. Entonces muchas veces el presidente también tiene que flexibilizar y contemporizar con estos actores internos, si no, como dice Putin, se vuelve y no tiene apoyo, las negociaciones no van a funcionar. Entonces, yo creo que esto es bastante complicado. Y Brasil había logrado un apoyo de personas, de actores fundamentales, que normalmente piensan del campo económico, pero aparecieron estos nuevos durante el gobierno de Bolsonaro, que son vinculados a cuestiones de deforestación, o que están vinculados a cuestiones, en fin, de medio ambiente en términos generales, que hizo con que estos nuevos actores lograran bloquear el acuerdo, ¿no? Bien, Brasil, Francia, ¿qué cuentan? Ay, más o menos, yo creo que el Mercosur un poco, pero lo que pasa es que si fuera, no Francia, pero Alemania en contra del acuerdo, igual bloquearía, no, hay otros actores bloqueadores, veto players posibles en la Unión Europea que no están se manifestando, pero quizás España también, pero son otros que se podrían manifestar. En el caso de Brasil, es verdad que Brasil tiene más sectores involucrados con el tema del acuerdo, digo la parte industrial. Sobre las perspectivas del side letter, ¿no? Bueno, si aceptado o no aceptado, no lo sé, porque lo que es complicado es que aunque por la descripción de José Antonio para Europa, por lo que dijo él, es como si fuera una cosa intermedia posible entre la over exigencia de Francia y otros. El side letter está por el medio. Pero para Brasil, el side letter es la extrema flexibilización. Y el medio está menos ambiental, ¿no? De hecho, uno dice Acuerdos de París. Uno pregunta, ¿qué países están siguiendo perfectamente el Acuerdo de París? Una cosa es no lograr hacer todo lo que pide el acuerdo. Otra cosa es ignorarlo. Son dos cosas diferentes. Y lo que no está claro supongo, el Mercosur es hasta dónde Europa dirá, bueno, aquí el acuerdo ya no está siendo respetado. Entonces, yo creo que bueno, difícil está, y el gobierno, hasta donde se abrió esta posibilidad de aceptar a side letter, pero da compensaciones a otros sectores, que son los sectores industriales que tienen relación con las contrataciones gubernamentales. Entonces, hacer no, bueno, agrada a ese y no a otro. Y por fin, no sé si no hay ganadores. Acho que hay. No, imagino que en Uruguay todavía
mayoritariamente, en Brasil parte, pero hay muchos actores económicos que son ganadores, o por lo menos serían si no fuera esta última decisión europea de exigir certificación, porque no sé si lograrán hacerlo siempre. Pero a lo general sí, incluso los industriales la habían aceptado. Así, y la parte que no era o la gente más anti-medio ambiente o la gente, digamos, más las ONGs que apoyan a Lula, que son contra la relación norte-sur. Pero entonces yo creo que con estos actores económicos sí se pagará un precio político. Y estos actores, los dirigentes intentan agradar en general, porque el apoyo de ellos es importante. Sobre la Unión Europea, dejo que José Antonio conteste. Muchas gracias, Miriam. Adelante, José Antonio. Bueno, la cuestión de ganadores y perdedores y el acuerdo no sale, ¿no? Los costes del no acuerdo, ¿no? Digamos, una especie de Cecchini euro-mercosuriano. Bueno, hay, digamos, los cálculos agregados en términos de pérdida de PIB, de empleo, de comercio, están ahí, ¿no? Otra cuestión, efectivamente, como bien ha señalado al principio, es que más allá de las cifras agregadas, hay que analizar quiénes son los ganadores y perdedores concretos en cada sector. Yo aquí lo que querría decir en términos generales es que muchos de los cálculos que hemos hecho o que conocemos sobre los impactos del acuerdo me da la impresión de que tenemos, digamos, que pueden estar hechos con un rigor y con una metodología extraordinariamente cuidadosa, pero hay que ponerlos en este momento digamos, entre paréntesis, ¿no? Por ejemplo, se ha estimado que para Mercosur parte de las ganancias pueden estar en el sector agropecuario y para la Unión Europea pueden estar en el sector industrial y en particular en el sector del automóvil, ¿no? Incluso se ha popularizado esta dupla con esta frase muy frecuente entre los críticos del acuerdo diciendo que el acuerdo Unión Europea-Mercosur es un acuerdo de vacas por coches. Yo hago una pregunta. ¿Qué coches? ¿De qué sector estamos hablando? ¿O es que no se es consciente de que es uno de los sectores, por ejemplo, que está experimentando transformaciones que la van a dejar irreconocible en 5 o 10 años por el ascenso de los vehículos eléctricos de China, ¿no? Ayer leía en The Economist un artículo en el que se preguntaba directamente si Volkswagen no iba a tener el destino de Nokia, ¿no? Y es el segundo. Digamos, el grupo Volkswagen y Toyota, el grupo Toyota son los que, digamos, compiten por la primera posición en este momento en la producción mundial agregada de automóviles. En 2035, en la Unión Europea ya está aprobado que la fabricación de automóviles con motor de combustión clásica, de motor de combustión, tiene que desaparecer. ¿De qué estamos hablando? Los umbrales de acceso para la fabricación de vehículos eléctricos son muchísimo más bajos. La tecnología está al alcance de nuevos entrantes en el sector. Hablamos de política industrial. La Unión Europea cometió hace 2 décadas un enorme error de política industrial, que fue apostar por los motores diésel. Y lo estamos viendo ahora, ¿no? Es una tecnología en la que la Unión Europea está a la vanguardia de todo el mundo y hoy es una tecnología que es un activo varado, que no tiene futuro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué sectores estamos hablando y sobre qué bases hemos hecho los cálculos? Creo que muchos de esos cálculos, en términos de ganadores y perdedores, vamos a tener que revisarlos muy pronto. Pero, de nuevo, vuelvo a insistir, como hemos hecho en otras ocasiones, en otros textos, que la importancia de este acuerdo quizás no la hemos tratado, pero es eminentemente política, ¿no? Y es que este acuerdo, fundamentalmente, establece una relación basada en reglas entre socios confiables, que tienen una expectativa razonable de que no van a utilizar las interdependencias económicas como arma, que no van a hacer weaponization de las interdependencias económicas. América Latina se está poniendo en manos de China como mercado de exportación. Adelante, bienvenido sea. Piénsenlo. En términos de ese riesgo de utilización de las interdependencias económicas como instrumento de política de poder. Algo que ha venido, parece que para quedarse en las relaciones internacionales, ¿no? Riesgo de weaponization. Es un socio confiable en ese sentido. Y esta es una dimensión política, geopolítica, que también tendremos que discutir en este acuerdo. Otra cuestión que se ha planteado, bueno, perdedores, desde luego las instituciones, si esto no sale, y lo ha dicho muchas veces el Servicio Europeo de Acción Exterior, quien pierde es la Unión, en términos de credibilidad. Si después de haber alcanzado un acuerdo en 2019, los Estados miembros, un Estado miembro, varios de ellos dicen, miren,
lo que ustedes alcanzaron no lo queremos, no responde al mandato de negociación que les otorgamos. Pues en fin, yo no sé el día de mañana quién va a sentarse a negociar cualquier acuerdo con la Unión Europea pensando en que es un actor creíble en términos de negociación. Entonces esto hay que decirlo también. O sea, eso es lo que nos estamos jugando, yo creo, en términos de costes del no acuerdo. Bueno, ha habido, a ver, Lula 3.0, ¿no? El Lula 3.0 es un Lula que, como ocurre en otros países, está atravesado, es un gobierno brasileño que está atravesado por profundos dilemas en materia de política industrial y de política ambiental. Y muchos de ellos no los tiene resueltos y reflejan un conflicto interno. ¿Renovables o petróleo y gas? Esto saltó, por ejemplo, este debate saltó en la reciente reunión de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónico, la OTCA, que se quiere relanzar como instrumento para la cooperación ambiental. Petro, por ejemplo, chocó con Lula abiertamente, dos representantes del progresismo, en materia de la matriz energética. Lula quiere convertir a Brasil en un gran productor de petróleo y gas para los próximos años. Y esto es muy arriesgado, en el sentido de que se pueden estar tomando decisiones de inversión, unas inversiones muy cuantiosas, cuya rentabilidad solamente se va a ver décadas más adelante y que corren el riesgo de convertirse en activos varados. Hace poco, en relación al programa de la Unión Europea para zafarse del gas ruso, REPowerEU, la comisaria de Energía de la Unión Europea lo dijo claramente. Dijo que la política en materia de gas, en materia de energía de la Unión Europea, no es sustituir a un proveedor de gas no fiable, Rusia, por otro proveedor de gas fiable. Es depender de renovables. Que es una cosa muy distinta. Y eso también tiene que ver con todo este debate que hay ahora de que es que la Unión Europea ahora atiende a América Latina porque tiene recursos minerales y energéticos. Bueno, a corto plazo puede que nos interesen. Estamos comprando mucho gas licuado. Incluso queremos dejar de comprar gas licuado ruso y comprar gas licuado latinoamericano. Y por lo tanto nos interesa a corto plazo, pero a largo plazo no lo vamos a comprar, cada vez en menor medida. Ojo. Entonces, Lula tiene estos dilemas entre, digamos, y es el progresismo latinoamericano en materia de política energética, de política industrial, pues se ve enfrentado a esos debates. Debates que también tenemos en Europa. No vamos a, también hemos tenido con la taxonomía sobre qué es ambiental, sobre qué es sostenible, un debate en Europa sobre la energía nuclear y el gas, pues que ha sido muy, muy intenso y que hemos resuelto de una manera un tanto salomónica. Se acusaba a la Unión Europea de hipocresía. Bueno, probablemente. También América Latina se podría lanzar la misma acusación. Yo admito una acusación en términos de responsabilidad histórica de la Unión Europea con las emisiones de gases de efecto invernadero. Lógico, quienes más trayectoria tienen de industrialización, más han emitido, más somos responsables el efecto de la emergencia climática y de las emisiones. Pero usted ponía sobre la mesa un ejemplo 2015 de importación de maderas ilegales. Claro que esto se ha producido. Bueno, el comercio de maderas ilegales también se da en el seno de América Latina, ¿no? Entre Brasil y los países vecinos. Pero justamente esto es lo que trata de enfrentar el reglamento sobre deforestación. Y el reglamento sobre deforestación, y yo le recomiendo que lea su articulado o lea alguna descripción breve, como la que ha hecho el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, algún material divulgativo sobre lo que comporta este reglamento. Este reglamento es extraordinariamente exigente en términos de trazabilidad, en términos de certificación de las maderas, de los productos que se van a importar a la Unión Europea. Y esto no depende del Acuerdo Unión Europea-Mercosur, ya está aprobado, va a entrar en vigor y va a exigir a los productores latinoamericanos y de otras partes elevar sus estándares. Y aquí yo les lanzo una pregunta. ¿Qué piensan ustedes que hay que hacer en materia ambiental? ¿Hay que elevar estándares o dejarlos como están? ¿Hay que seguir haciendo dumping ambiental? ¿O es que piensan ustedes que vamos a condenar a nuestras empresas en Europa a no ser competitivas porque les imponemos unos estándares ambientales por demanda de la ciudadanía muy exigentes y dejamos abiertos agujeros para importaciones que no cumplen esos estándares? Bueno, en fin, esta es una pregunta que hay que hacerse. No sé qué esperan ustedes, pero el reglamento de deforestación que se ha aprobado en el Parlamento Europeo es el resultado de la demanda ciudadana. Ha sido aprobado por amplísima mayoría y es el resultado del trabajo de años de partidos políticos, organizaciones ambientales, sindicatos, y tiene arraigo popular. El consumidor europeo no quiere productos que no sean ambientalmente sostenibles. Entonces, cuanto antes se asuma esto, quien no quiera acceder al mercado europeo, adelante. Ahí tiene el mercado chino, menos exigente, ¿no? Pero quien quiera acceder al mercado europeo tendrá que cumplir con esos estándares, ¿no? Guste o no, con acuerdo con Mercosur o sin acuerdo de Mercosur. Y esto es importante recordarlo,
Porque la vinculación de esta norma ambiental sí es proteccionismo verde. Bueno, es proteccionismo para el que lo sufre, pero también es elevación de estándares para quien lo ha demandado en la ciudadanía, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, solamente apuntar ya finalmente un dato. La cubierta forestal en la Unión Europea es del 39% y va en aumento. En los últimos años, me refiero a 2 décadas, la cubierta forestal se ha incrementado porque ha habido una política expresa de reducción de cultivos extensivos, ¿no? Y de ampliación de la cubierta forestal, que tiene que ver con la restauración de la biodiversidad y que ahora el Pacto Verde Europeo pues, también ha ampliado. Quiero simplemente con esto dar un último elemento. Con el Pacto Verde Europeo se puede discutir si estamos haciendo lo suficiente o no, pero creo que no es razonable decir que la Unión Europea no está haciendo nada en materia de enfrentar el cambio climático o la emergencia climática. Porque es un programa extraordinariamente ambicioso y no hay ningún otro lugar del mundo que haya asumido las metas de reducción de emisiones, de eficiencia energética, de sustitución en el mix energético de combustibles fósiles, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, una última reflexión también con esto, ¿no? Y esta sí es la última, prometo, en esta intervención. Esta división norte-sur, digamos, sigue respondiendo a asimetrías de desarrollo, de capacidades y responsabilidades que no hay que olvidar, que están ahí. Y tenemos que exigir a los países del norte que asuman diferentes responsabilidades, mayores responsabilidades, y que también pongan más recursos a partir de sus distintas capacidades, sin lugar a dudas. Pero frente a la emergencia climática, frente a la pérdida de biodiversidad, frente al cambio de modelo productivo, de los patrones de producción y consumo, también nosotros somos países en desarrollo ahora. No solamente lo son ustedes. Y nosotros estamos haciendo, pueden ustedes juzgar si lo suficiente o no, pero nosotros ya no, lo que estamos haciendo es asumir que nuestro modelo productivo no es universalizable y que hay que modificarlo. Y eso es lo que estamos tratando también de hacer. Y eso tiene una dimensión externa. Y evidentemente, pues en algunos casos vamos a converger y en otros casos pues va a ser conflictivo porque vamos a exigir estándares más elevados, ¿no? A los países con los que tenemos vínculos y tenemos interdependencias. Gracias. Genial. Hay una pregunta en el chat que me... Exactamente, Saskia. No, Buenos días. Gómez. Te escuchamos bien, Saskia. Ok. Muchas gracias. Bueno, me gustaría preguntar o, digamos, plantear el caso que el acuerdo es firmado por la Comisión Europea y Mercosur y después aprobado por el Consejo y el Parlamento Europeo. ¿Sería una posibilidad que el acuerdo entra provisionalmente en vigor, es decir, sin la aprobación por algunos parlamentos nacionales? Eso, por ejemplo, es el caso actualmente o ya hace más de 5 años con el Acuerdo Económico y Comercial Global entre la Unión Europea y Canadá. Buena pregunta. ¿Alguien más? Si no, yo agrego una relacionada con esto, con el proceso de ratificación. Vamos a suponer que se firme el acuerdo. La Unión Europea, sus 27 miembros, y el Mercosur, que son sus 4 miembros. Y después se ratifica la Unión Europea, pero el Mercosur se ratifica parcialmente, es decir, algunos países sí y otros no. Este es más para Miriam. ¿Cómo ves, Miriam? No, en realidad también para José Antonio, porque esto fue hecho para fortalecer al Mercosur, fue una negociación bloque a bloque para que la Unión Europea no fuera el único bloque en el mundo. Entonces fue una condición que el Mercosur lo hiciera en conjunto. Paradójicamente dejan que después la ratificación sea bilateral. ¿Cómo ve esto la Unión Europea? ¿Lo aceptaría? Una vez que lo firmó, quizás no tenga alternativa. ¿Y cómo ve esto Brasil? ¿Entraría solo y dejaría que los demás hagan lo que quieran? ¿O forzaría a ratificar una vez que todos firmaron? Pero tenemos una pregunta más, Arantxa, y después pasamos a las respuestas. Sí, buenas tardes o buenos días. Muchas gracias por toda la información que ya con la que nos han previsto. Soy Arantxa Gómez Aranda de la Universidad de Northumbria y tengo 2 preguntas. La primera es en relación a el acuerdo desde el punto de vista de la Unión Europea, en el sentido de sabemos más o menos quiénes no quieren el acuerdo y siempre nos fijamos en Francia, pero bueno, también está, como han dicho esta mañana, Polonia, Irlanda y Austria.
Mi pregunta es, ¿hasta qué punto ellos no quieren el acuerdo de ninguna de las formas posibles o simplemente están intentando jugar un poco con el tipo de acuerdo que pueden conseguir y ganar tiempo a nivel electoral, a nivel nacional, a nivel político nacional? Y la segunda pregunta es en relación a la parte política que no creo que estemos desarrollando mucho eh, cuando hablamos del acuerdo de la Unión Europea y Mercosur en el sentido del el impacto que tiene a nivel político. Eh, si criticamos hasta cierto punto la forma que China tiene de trabajar a nivel internacional, pero también si no estamos de acuerdo con las políticas internas de China, acuerdos que se consideren de una forma geopolítica que ayuden a quitar un poquito el poder que ya tiene China a nivel internacional, deberían ser considerados como más positivos. No sé si me explico bien. Lo que intento explicar es a qué punto también hay una parte ética en desarrollar acuerdos que pueden ayudar a distribuir el poder internacional, o como lo queramos llamar, entre países que sean un poquito más democráticos de lo que es China. Muchas gracias. Gracias. Volvemos a los panelistas. Miriam. Si ustedes quieren cambiar el orden, estén a voluntad, ¿eh? Bueno, Listo. la próxima vez entonces cambiamos. Ahora ya empecé, sigo. Sobre la ratificación del Mercosur. Hay esta posibilidad, digamos, institucionalmente hablando, porque se logró aprobar en una reunión un poco con el temor que la Argentina de Fernández creara algún problema, se aprobó que los países pueden se sumar individualmente al acuerdo, o sea, en tiempos diferentes. Y entonces con eso no me parecería difícil si Brasil por algún motivo quiere firmar, que firme sin pensar en los demás, incluso porque seguramente hay ya hace mucho presiones dentro de Brasil para que haga acuerdos solo. Esto es como hay en Uruguay, hay en Brasil también. Entonces no me llamaría la atención, apenas me resulta difícil pensar en qué situación Brasil podría ser más, todavía Brasil ahora con Lula podría ser más propenso a aceptar y firmar el acuerdo, a ponerlo en vigencia que los otros. Yo no veo muy cómo esto, por lo que ya dije, que Brasil es el país que tiene un número más grande de sectores involucrados en el acuerdo. Así que la posibilidad que haya ganadores y perdedores es más grande proporcional al número de sectores involucrados. Entonces, es así. En relación a la cuestión la parte política, la parte internacional, ¿no? Es seguramente, ¿no? Más allá de los que pierden y los que ganan internamente, como actor internacional, tanto el Mercosur como la Unión Europea, el Mercosur, sus países, ganarán más, si se puede decir, ¿no? Como dijo a Arantxa, poder, ganarán más espacio en la agenda internacional con el acuerdo, ¿no? No solo por China, pero por China y Estados Unidos, que están intentando hacer una polarización entre los dos, y con eso se diluye un poco esta polarización. O sea, Unión Europea sin Mercosur, Mercosur sin Unión Europea, todavía peor, tiene menos recursos si quiere equilibrar el sistema internacional. Entonces, una de las dimensiones que se pierde mucho con el tema de la no firma del acuerdo es la dimensión internacional, no, de la posición internacional del actor, tanto uno cuanto otro. Y por fin, ¿hasta qué punto? Esa es una pregunta relativa a la Unión Europea, pero yo creo que esto hay siempre, ¿no? Hay siempre. Cuando uno hace resistencia, no es que no firman de ninguna forma, porque si no habría firmado hace 4 años atrás. Es que los equilibrios internos logran
hacer un desbalance y poner más peso en los, digamos, perdedores o los contrarios a los acuerdos, que en Europa están más a los extremos, ¿no? Hacia la derecha, hacia la izquierda, y no en el centro. Entonces yo creo que esto es como todos, como Brasil, como Lula, como todos. No que no quieren, si no, no habrían negociado. Pero hasta qué hacer concesiones. No, esta es la duda. Y uno hace el juego también de ver hasta dónde el otro aguanta, ¿no? o cede. Y es así, negociaciones así. Gracias, Miriam. Sí, bueno, en primer lugar, la respuesta a Saskia. La fórmula jurídica de la aplicación provisional, ¿no?, tiene semejanzas y algunas pequeñas diferencias con la fórmula jurídica del split que se está planteando ahora. Pero para entendernos es bastante parecida. En definitiva, lo que se está haciendo es tomar, como dije al inicio, la parte que es de competencia comunitaria y además se decide por mayoría cualificada, y esta es la que se somete a ratificación del Consejo de la Unión Europea y del Parlamento Europeo sin necesidad de que pase por los Estados miembros, que queda pues para después, ¿no? Claro, la cuestión es que si eso se hace, lo que cubre esa parte que ha sido aprobada y ratificada, que es eminentemente la parte comercial, entra en vigor, comienzan los calendarios de desgravación arancelaria, etcétera, etcétera, y lo otro, pues bueno, pues queda ahí, digamos, pendiente de que los Estados miembros tengan a bien, ¿no?, irlo ratificando conforme a sus procedimientos internos, y eso puede prolongarse durante muchos años, ¿no? Bueno, ese es el dilema que tenemos, pero en este momento la cuestión es si lo mejor es enemigo de lo bueno, ¿no? Porque, como señalé, en este momento no hay otra posibilidad, y aún así es dudosa, ¿no?, de que el acuerdo salga adelante, si no es a través del split. Y es por ese motivo por el que la Comisión ha apostado por esa fórmula, a sabiendas de que la ratificación al completo, con los 27, más el Parlamento, más el Consejo, más los parlamentos regionales, más los 4 de Mercosur, en este momento es políticamente inviable y desde luego a corto plazo. Y eso me lleva a la otra cuestión que planteaba Arantxa, ¿no? Y es sobre en fin, es difícil hacer un juicio de intención, ¿no? ¿Qué pretende realmente la coalición que se opone? ¿Están tratando de mejorar las disposiciones ambientales, de salvaguardar intereses de manera proteccionista, o se trata de una oposición de conjunto para la que se van buscando pretextos? Francamente, no, a mí me resulta difícil saberlo, pero yo creo que vamos a poder saberlo si realmente se cumplen algunas de las condiciones que se han enunciado en este seminario, es decir, si se logra un acuerdo en torno al instrumento adicional, si se logra un acuerdo respecto al split, y aún así hay estados que se oponen al acuerdo e impiden su ratificación, quizás podamos concluir que lo que había en el fondo era una negativa, digamos, a la totalidad, ¿no? Pero ahora no me atrevería a decir esto. Claramente quienes estamos a favor del acuerdo, las instituciones comunitarias, los Estados miembros que lo impulsan, Alemania, España en particular, ¿no? Lo que se está tratando es de recurrir a esas fórmulas para ver si es posible y si con ello, ¿no?, se logran vencer las resistencias de aquellos que hasta ahora lo han impedido. Esa es la apuesta, en definitiva, y la política internacional también pues siempre tiene un elemento de apuesta y de incertidumbre, porque la posición de otros actores no siempre se conoce plenamente y además puede ir variando en función de sus circunstancias internas, ¿no? Hace unos minutos hizo una referencia muy oportuna Andrés, pues justamente a ese juego de 2 niveles, ¿no?, a esa negociación a dos niveles. Bueno, la posibilidad de que de que no se produzca la ratificación en uno de los países de Mercosur y la posible bilateralización, técnicamente, jurídicamente esto es posible. De momento no es la posición que se ha adoptado. Ahora, la clave aquí es que el Mercosur no es un territorio aduanero común y mantiene los controles aduaneros al interior. De hecho, Mercosur, si se me permite, vive en el peor de los mundos, porque tiene una unión aduanera incompleta y no tiene el territorio aduanero, digamos, y la libertad de circulación, que es la que en la teoría clásica de la integración pues se señala, y también la práctica lo ha demostrado, que es la que ofrece las ventajas en materia de competitividad, de eficiencia, que se espera de la integración. Por tanto, dado que los estados del Mercosur mantienen sus controles aduaneros, sería perfectamente posible, hipotéticamente, que alguno de ellos quedara fuera del acuerdo.
Algo de esto pasó en el acuerdo multipartes Colombia-Perú, Unión Europea, que originalmente era un acuerdo Comunidad Andina, Unión Europea, que no se pudo materializar. Pero esto requeriría, es muy importante, como ocurrió en el caso andino, un cambio en el mandato de negociación de la Comisión. Esto no es algo insalvable. En el caso de la Comunidad Andina se hizo muy rápido. Los Estados miembros vieron que no había posibilidad de avanzar con el conjunto, le cambiaron el mandato de negociación a la Comisión en muy pocas semanas y se procedió a negociar con quienes quisieron, que en aquel momento eran Colombia y Perú, ¿no? Dejando al resto pues para más adelante, ¿no? Finalmente, sobre la dimensión política y la parte política. Antes lo he empezado a mencionar, pero yo creo que es lo que en esta conversación que hemos tenido, muy centrada en los aspectos comerciales, en la dimensión económica, desarrollo económico, nos hemos centrado y hemos perdido un poco de vista esta dimensión, ¿no? Y yo creo que esta es probablemente la que ahora justificaría la flexibilidad y las concesiones que pueden hacerse por las partes, ¿no? Porque en este momento de crisis de globalización, donde digamos, las normas multilaterales sobre comercio se están viendo erosionadas, cuestionadas por el proteccionismo, por la weaponization, el uso coercitivo de los flujos comerciales, etcétera, etcétera. En este momento de nacionalismo económico emergente, en este momento de competencia geopolítica, mantener espacios, ¿no?, donde las relaciones económicas estén sometidas a reglas, pues es muy importante por el valor económico que ello tiene, pero además, sobre todo, desde el punto de vista geopolítico, porque es un mecanismo para afrontar, ¿no?, esa competencia geopolítica entre China y Estados Unidos y ganar espacios de autonomía, ¿no?, en lo económico, pero también en lo político. Y este es un elemento que no debemos descuidar. A ver, el acuerdo Unión Europea-Mercosur siempre tuvo una dimensión geopolítica, como también la propia integración europea tiene una finalidad última que es de carácter político, que es, en fin, asegurar la paz y la estabilidad. También la tiene Mercosur. Mercosur no se puede reducir meramente a un acuerdo comercial. Y ya desde luego quienes lo diseñaron en sus orígenes, ¿no?, estaban pensando en Mercosur también como una herramienta para la paz y la estabilidad en América del Sur, ¿no? Esto existe siempre. Cuando ese tratado se planteó inicialmente a mediados de los 90, era una respuesta de ambas partes al ALCA, al proyecto del Área de Libre Comercio de las Américas. Los países de Mercosur no querían depender, querían tener autonomía, mayor margen de maniobra, ¿no? Y por parte europea se trataba de no perder posición de mercado, de no perder cuota de mercado frente a un área de libre comercio de las Américas. Entonces, también esa dimensión política o geoeconómica estaba presente a mediados de los 90, como después ha sido el factor China, y lo es ahora en mucha mayor medida. Entonces, la dimensión económica y comercial es importante, sin lugar a dudas, es el corazón, también es el corazón de la Unión Europea y es el corazón de Mercosur, pero todos estos diseños al final tienen una motivación y una lógica de carácter político que no debemos descuidar. Además de ser un instrumento, y eso es, digamos, y hay que tratar de reinventar la racionalidad de este acuerdo desde este punto de vista, además de ser un instrumento de autonomía estratégica abierta para ambas regiones, también hoy son importantes los acuerdos de asociación, el acuerdo de Unión Europea-Mercosur, para otro aspecto que es clave, y es el diálogo y la convergencia regulatoria. Porque es que el comercio, las inversiones, hoy ya no van simplemente de eliminar barreras o de eliminar aranceles. Lo que viene con, digamos, la emergencia climática, con el Pacto Verde, con las políticas ambientales que están adoptando los propios países de Mercosur, lo que viene es una oleada de re-regulación. Hay que regular de manera distinta cómo se produce y cómo se consume. En fin, ya no podemos tirar tantas cosas. Hay que hacer economía circular. Ya no vamos a utilizar coches contaminantes como antes. Vamos a, digamos, reducir emisiones. Y todo eso se traduce en normas, en estándares. Los puede plantear la industria, o los puede plantear el sector público, o los pueden elaborar entre ambos. Pero estándares, normas. Precisamente porque queremos producir y consumir de una manera distinta. Y el riesgo que hoy tenemos es que adoptemos esas normas y esos estándares de manera independiente y no sean interoperables. Y terminen levantando una nueva oleada de barreras. Entonces, el Acuerdo de Unión Europea-Mercosur tiene que ser, y esta es una racionalidad, una lógica muy poderosa para, en fin, impulsarlo, tiene que ser una plataforma para el diálogo y la convergencia regulatoria, para asegurar que los estándares que adoptamos en ambas partes son estándares más exigentes y no son, digamos, no se convierten en barreras, en obstáculos para nuestros intercambios.
Genial. Veo la mano levantada de Diego. Y después Arantxa, que quedó insatisfecha. Voy a aprovechar para hacer dos preguntas que tengo acá. Muchas gracias, Miriam y José Antonio, por las ponencias. Una es más relacionada con lo que sería un fracaso y otra con el éxito de este acuerdo. El primero es quizás más para José Antonio. ¿Crees que puede ser un golpe duro para la relación Europa-América del Sur que esto fracase? Trajiste el tema de China y hoy de mañana también surgió la diplomacia europea y la importancia que le da la diplomacia europea a la presencia de China y cómo está en todas las reuniones bilaterales y a nivel multilateral o entre regiones sobre la presencia de China aquí. ¿Crees que hay conciencia por tu conocimiento, no solo como académico, sino también tus conversaciones? ¿Crees que hay conciencia real en Europa de que el fracaso de que si fracasa este acuerdo podría ser realmente un golpe para América Latina o principalmente para el Mercosur y mirar hacia China cada vez más? Y a Miriam es una pregunta bastante similar, en el sentido de estos grupos que se beneficiarían del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Creo que te referías principalmente a los agroexportadores, seguramente. Si fracasa esto, si se puede pensar en estos actores brasileños empujando por un acuerdo de libre comercio con China desde el Mercosur. Eso sería sobre el fracaso. Y sobre las ganancias, también, ¿quiénes serían los grandes ganadores para ustedes de si hay éxito en este proceso? Y también poder explicarlo en términos más tenemos muchos estudiantes, pero quizás hay gente que no es de relaciones internacionales, más para la gente de a pie. ¿Qué ganamos, ¿no? Cuando hablamos con la gente común que no estudia estos temas, ¿cuáles serían las ganancias para la gente de a pie sobre esto? Más allá de la creación del comercio, cuestiones como más así, más generales, ¿cómo lo ven ustedes en ese sentido de un acuerdo de esta magnitud que están hace 24 años negociando? Gracias. Gracias, Diego. Tenemos a Joel. Hola, buenas tardes. Eh, Hoy, creo que es un tema que capaz que no se ha profundizado mucho o no sé si se le está dando la atención capaz necesaria, pero o sea, el tema de que aún el Mercosur no ha resuelto bien si profundizan su integración, si se queda donde está o si da un paso atrás. Y hoy José lo mencionó, de que es importante porque se supone que es un acuerdo Mercosur-Unión Europea y no 4 países latinoamericanos con la Unión Europea. Entonces, mi pregunta va por el lado de si el Mercosur retrocede en su integración a ser una zona de libre comercio. ¿Qué posibilidades habría de que la Unión Europea firmara un acuerdo con alguno de los países integrantes del Mercosur? Porque al inicio también se mencionó la relevancia de Brasil como importante, ¿no?, para la firma de este acuerdo por parte del Mercosur, pero habría interés de las partes de volver a sentarse a negociar luego de tantos años, pero esta vez país por país, o si ya no hay otra alternativa después de que no se firme, en el caso de que no saliera el acuerdo. Muchas gracias. Gracias, Joel. Un comentario breve. Si el Mercosur se transformara en una zona de libre comercio, no sería un retroceso, sería un avance. Que en este momento hay bienes fundamentales como los autos y el azúcar que están afuera y miles de barreras no arancelarias. Esto es medio un chiste, pero no tanto. Les devuelvo la palabra a los que saben. Miriam, José Antonio. Yo otra vez, bueno, entonces está. Primera respuesta. Golpe duro o fracaso. Bueno, esto por las otras respuestas, esto va a aparecer, ¿no?, distribuido. Yo empezaría hablando por el tema de los grupos que se benefician.
¿Cuáles serían los daños y si eso empujaría eventualmente Brasil o países del Mercosur en dirección a China? Primero, grupos que benefician. Esto depende un poco del punto de vista, en el sentido, quizás los exportadores de agrobusiness en general sí se beneficiarían, y exportadores de productos importados por la Unión Europea también. Uno puede pensar que la industria en parte se beneficiaría porque aunque venga la concurrencia, la competencia con Europa, habrá espacio para joint ventures y transferencia tecnológica, etcétera, etcétera, que la podría aprovechar. Pero quizás lo que aparece como grupo que se beneficia y que no es más difícil de contabilizar es en el campo de los valores. José Antonio mucho habla de los estándares. Digamos que hipotéticamente el Mercosur tenga estándares más altos, se beneficiarían a todos, o por lo menos parte de ellos, ¿no? Aquellos que, digamos, defienden la preservación del medio ambiente, pueden beneficiarse también, porque tendrán un apoyo de Europa contra los que son contrarios. Así que este enorme grupo, no contabilizable, que no se puede individualizar, puede ser ganador. Yo creo que es un grupo importante. Ahora, lo que sí está un poco quizás por detrás, que José Antonio ya sigue mencionando, el tema de los estándares, es no necesariamente que sea contra tener estándares más altos, mas el temor es que una vez más se repita lo que pasó hace, no sé, 200 años o por lo menos 100 y tal, ¿no? A donde los países desarrollados no se industrializaron, fueron a estándares más altos de consumo, etcétera, y los otros no lograron de seguirlos y fueron siguiendo de una forma o de otra y siempre con problemas. O sea, fue un costo para estos países. Y quizás si estuviesen seguros que la Unión Europea iba a dar capital, tecnología, etcétera, 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 para aumento de estándares, quizás estarían más tranquilos. Pero siempre hay este interrogante de si estos estándares llegan, ¿no? Europa los proporciona, o si tendrán que con el escaso capital que tiene, recursos, tendrán que atingir a estos estándares. Ahí se pone un poco aprensivos. Después, las preguntas sobre de las ganancias. Ya fue lo que comenté. Yo creo que puede ganar en términos de valores, en términos de aumentar su propio estándar, tecnología, eventualmente capital. Entonces, a uno que cree que los valores europeos son bienvenidos, para ellos puede ser una ventaja. Para otros, no, ¿no? Y por fin, si el Mercosur retrocede y se puede buscar afirmar, yo creo que el Mercosur no firmó con China porque no pudo hacerlo, porque tiene el problema de Paraguay, que es una exigencia para firmar los bloques que Paraguay, rompa sus relaciones con el Taiwán, y Paraguay no lo hace. Así que una cosa no creo que llevaría a otra necesariamente. Creo que el Mercosur, Uruguay es un ejemplo, ¿no? Ustedes ven, va a buscar cómo pueda el acuerdo con China, independiente del acuerdo con la Unión Europea o no. Lo que sí es que si se deshace la unión aduanera, ahí cada uno va por sí. Y con China eran todos, con excepción de Paraguay, supongo. Así que sí. Y con la Unión Europea, el problema del Mercosur no es firmar con uno y no con otro. Es tiempo que pone en práctica el acuerdo. O sea, uno pone ahora, otro de aquí a 3 años. Esto fue el debate, el Mercosur, no fue salir del acuerdo. Fue los tiempos. Yo creo que es más o menos eso. Si me olvidé de algo, después me dice. Bueno, Diego, yo creo que coincido con lo que has señalado como pregunta. Yo creo que no hay conciencia, ni en el Mercosur ni en la Unión Europea, de los costes que supone que este acuerdo finalmente fracase.
¿no? Creo además que la importancia de este acuerdo es ahora mucho mayor que hace solamente 7, 10 años. Y la importancia es mayor justamente por los cambios que se han producido en el contexto internacional, que ahora es mucho más fragmentado, mucho más incierto, ¿no? Y mucho más peligroso, también en términos del manejo de las interdependencias económicas, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, deberíamos lograr que estuviera mayor conciencia de ello. Bueno, seminarios como este creo que ayudan a ese esfuerzo, ¿no? En la tarea de persuasión, ¿no? A ver, creo también que hay elementos que no se tienen suficientemente en cuenta, ¿no? Mira, voy a enseñar una paradoja francesa, ¿no? No hace mucho, el presidente Macron organizó digamos, dio lugar con sus declaraciones en una entrevista al Ecos a una polémica tremendamente, en fin, muy áspera, muy complicada respecto a la política de la Unión Europea con China y con Estados Unidos, ¿no? Y bueno, básicamente lo que decía Macron, y esto en medio de la guerra de Ucrania, en la que la participación de los Estados Unidos es clave para que Europa también ayude a los ucranianos a defenderse a sí mismos defenderse de la invasión rusa, pues lo que planteó era que nosotros no teníamos por qué seguir a Estados Unidos en su guerra fría con China, porque tenemos un nivel de exposición económico mucho mayor que Estados Unidos y los costes podían ser mucho mayores. Y que, por lo tanto, un interés estratégico de la Unión Europea, ¿no? En términos de su autonomía, de su rol como actor internacional, en que no se incremente la tensión ni económica ni política entre China y Estados Unidos en torno a Taiwán. Bueno, yo me pregunto, o sea, digamos, más allá de la polémica que suscitó, en fin, Macron puso sobre la mesa una cuestión de extraordinaria trascendencia. Yo me pregunto si esto lo han debatido ustedes en América Latina, porque tengo la impresión de que se sigue pensando que la pugna entre China y Estados Unidos tiene que ver con el 5G, que no es un tema menor. A ver, examinen su estructura de exportaciones y piensen en lo que puede significar un recrudecimiento de la tensión en el mar de China meridional, en torno a Taiwán, en lo que eso supone. Y aquí yo creo que tenemos, por ejemplo, un interés estratégico común, europeos y latinoamericanos. Y no hemos sido capaces de descubrirlo porque estamos enzarzados en disputas respecto a cómo vemos la guerra de Ucrania. Pero ojo, la guerra de Ucrania nos lleva inevitablemente a la discusión sobre China y Estados Unidos y los riesgos potenciales a futuro. Entonces, bueno, la política de poder, la geopolítica ha vuelto a las relaciones internacionales. Esto ya no son los tiempos de la globalización y en las que discutíamos sobre cadenas de suministros que funcionaban de una manera relativamente armoniosa, con el just in time, el toyotismo. Estamos en otro contexto. Y una discusión más franca sobre esto, pues yo creo que nos ayudaría a ambas partes a descubrir la importancia que tiene una mayor vinculación entre nosotros. Más allá de esto, en fin, ¿cómo la población puede percibir los resultados, ¿no? En fin, esto también pues, es una pregunta complicada, ¿no? Pero creo que la respuesta tiene que ver con oportunidades de crecimiento, incremento del Producto Bruto, del empleo y, desde luego, mejora, de nuevo, de los estándares. Porque lo que tenemos ahora, los acuerdos de asociación, los acuerdos comerciales no se pueden desvincular de retos societales mucho más amplios, como lo que es el combate al cambio climático, hacer frente a la emergencia climática o la crisis de biodiversidad, ¿no? Tenemos que utilizar estos instrumentos, utilizar los acuerdos como instrumentos para esos fines que son de mucha mayor trascendencia. Y sobre esto pues tenemos que hablar. A ver, aquí yo estoy convencido que en la opinión pública europea hay una conciencia bastante elevada sobre esto. Y creo que también la hay en la América Latina de forma creciente. Pero no la hemos vinculado suficientemente a la discusión sobre cómo tenemos que diseñar nuestros acuerdos comerciales y nuestros vínculos comerciales en el futuro. Dos referencias muy breves. Acuerdo de libre comercio con China. Decía Miriam que salvo Paraguay, por su vinculación con Taiwán, que todos querrían. Yo tengo algunas dudas sobre esto. ¿El sector industrial brasileiro quiere un acuerdo de libre comercio con China? ¿Quiere suicidarse? Porque si tiene las dificultades que tiene con la competencia con Europa, abrir el sector industrial brasileiro a la competencia industrial con China. A ver, los agroindustriales no me cabe duda que quieren exportar carne y quieren exportar soja, ¿no? Los agroexportadores. Pero la industria, un acuerdo con China. Claro, Uruguay es distinto, no tiene industria pesada que defender, no tiene industria automotriz que defender. Pero Brasil, por favor. O yo no he entendido nada de relaciones internacionales. Si ahora me dicen que Lula quiere un acuerdo de libre comercio que abarque todos los sectores, que abarque la industria,
Que abra la industria brasileira a las exportaciones chinas, francamente, me sorprendería. ¿No? No sé, Miriam, casi te lanzo a ti la pregunta, ¿qué piensas sobre esto? ¿No? Pero claro, al final, como decía Andrés, efectivamente hay un juego de doble nivel y no es lo mismo pensar los intereses nacionales. Bueno, los intereses nacionales eso nunca existe, ¿no? Otra cosa es qué sectores hacen pasar por interés nacional lo que es un interés particular, pero una cosa son, digamos, los intereses que tiene el sector agroexportador y otra cosa creo que es el de la industria brasileña. No hace mucho leía también un artículo publicaba The Economist que se titulaba algo así como 2 formas de fabricar un automóvil y contraponía el modelo de México y el modelo de Mercosur. México produce automóviles con estándares, digamos, absolutamente avanzados en materia de tecnología, de seguridad, de emisiones, que pueden ser exportados sin problemas al mercado estadounidense o al mercado europeo. De hecho, mucha gente no es consciente, pero tenemos multitud de automóviles fabricados en México que circulan por las carreteras y las calles europeas. Grupos como Volkswagen en particular. No verán ustedes aquí prácticamente ni un solo vehículo fabricado en Mercosur, porque no cumple ningún tipo de estándar, está muy lejos de los estándares de emisiones y los estándares de seguridad que se han establecido en la Unión Europea. Yo les invito a que hagan un ejercicio muy divertido. Lo digo con sorna, ¿no? Miren, las asociaciones de consumidores en Europa han establecido un consorcio independiente, ¿no? Recibe en ocasiones financiación de la Comisión Europea que se llama Euro NCAP. Y lo que hace este consorcio es que adquiere vehículos fabricados por distintas marcas, les coloca un muñeco con sensores, un dummy, y lo estrella de distintas maneras, ¿no? Contra un muro, en fin. Y a partir de ahí establece un sistema de valoración y de calificación de la seguridad de ese automóvil, para que el consumidor sepa qué es lo que está comprando. Bueno, con el apoyo de Euro NCAP se ha creado en América Latina un consorcio similar, independiente, que se llama LatinCap. Comparen los resultados de las pruebas de choque del mismo vehículo, el mismo modelo, del grupo PSA, del grupo Opel, ¿no? Comparen los resultados de las colisiones del mismo modelo de vehículo fabricado en Europa y fabricado en Mercosur. Y pregúntense qué es lo que están pagando y en qué cosas se están subiendo y con qué estándares de seguridad se están subiendo. Y quizás empiecen a entender la estrategia de los fabricantes de automóviles, esos que están fuera del marco de Mercosur, reciclando y extrayendo rentabilidad adicional, estirando el ciclo de vida del producto de tecnología que ya es obsoleta en otras latitudes por razones ambientales y razones de seguridad. Están pagando caros coches malos, obsoletos. Y un acuerdo de libre... Y además, esos coches son los que van a tener que competir con los de China. Entonces, si lo que de verdad se quiere es asegurar la supervivencia del sector, no es manteniendo un mercado cerrado y amenazado por las importaciones de China, con producción obsoleta, con una industria obsoleta, sino lo que hay que hacer es elevar estándares y elevarlos de tal manera que sean compatibles con la seguridad de los conductores y sus pasajeros y, desde luego, con las normas ambientales más estrictas que queremos darnos en función de todo lo que hemos hablado. Y a eso es funcional un cambio regulatorio tan importante como el que comporta un acuerdo, ¿no?, que incluya el sector del automóvil, como es el caso del acuerdo de Unión Europea. Mercosur, es que estamos hablando de esas cosas, y eso son ventajas concretas para la ciudadanía, ¿no? Entonces, hay que poner también esto sobre la mesa. Bien, sobre Mercosur, si hay retroceso a zona de libre comercio, ya se ha planteado la posibilidad de los acuerdos bilaterales, ya lo señalé antes y lo reitero. Técnicamente es posible, ¿no?, que se bilateralice el acuerdo porque Mercosur no es un territorio aduanero común y mantiene las barreras aduaneras, los controles aduaneros al interior del Mercosur, pero requeriría un cambio en la posición de los Estados miembros. Hasta ahora, tanto Mercosur como la Unión Europea mantienen el acuerdo de que debe firmarse grupo a grupo, ¿no?, de que debe hacerse la Unión Europea con el conjunto de los países de Mercosur, aunque la ratificación sea individualmente por cada uno de ellos. Y aquí hay un elemento que no es menor. Romper el arancel externo común y retrotraer Mercosur a una zona de libre comercio requiere de la unanimidad de los Estados miembros. Requiere de la unanimidad de los Estados miembros, ¿no? Entonces, bueno, Mercosur tendrá, si adopta esa decisión, tendrá que negociarla y tendrá que decidirla colectivamente, porque no vale escaparse individualmente a menos que se rompan las reglas.
¿no? Bueno, no sé, a lo mejor parece que es que está bien romper las reglas, ¿no? Pero en fin, yo creo que aquí algunos somos de los que creemos que si las reglas no nos gustan, nos sentamos, discutimos y las cambiamos, pero que el Estado de Derecho y también en el derecho internacional importa y que en fin, que las reglas tenemos que las adoptamos pues para cumplirlas. Riquísima discusión. Parece que lo más importante de estas negociaciones, de esta relación, es estándares más que comercio y geopolítica como paraguas. Y la paradoja es que va a ser el comercio el que lo define. Van a ser los pequeños intereses sectoriales y nacionales los que van a resolver sobre estándares y geopolítica. Van a resolver sobre comercio y desbordar hacia afuera. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, crítica, comentario, expresión de deseos o llanto que quiera expresar? Bueno, yo estoy contentísimo con este panel. Les agradezco muchísimo, José Antonio, Miriam. Virginia, si querés hacer un cierre y comentarles a nuestros panelistas o a nuestros invitados cómo sigue el proyecto Jean Monnet, es todo tuyo. Sí. Cierro yo, Andrés. Virginia estaba con Diego, problemas gracias. de conexión. Sí, nada, agradecerles. Bueno, Andrés, hoy por la mañana y ahora José Antonio y Miriam por el tiempo y por la rica discusión. Yo aproveché bastante a hacer muchas preguntas que tenía pendiente a quienes he leído bastantes veces sobre estos temas, así que simplemente palabras de agradecimiento. Recordarles que este es el segundo webinar que estamos haciendo acá desde la Universidad Ort en el marco del módulo Jean Monnet, Thinking Europe. Y bueno, invitarlos a las próximas actividades. Seguramente estemos mandando más información de los próximos webinars y actividades que estaremos haciendo. Gracias por la presencia a todos las estudiantes y gente también de distintos ámbitos que nos acompañaron hoy durante la mañana y ahora en la tarde. Gracias, Andrés, Miriam, José Antonio, y nos vemos en alguna otra oportunidad, ¿sí? Muchas gracias también por mi parte. Gracias. Por vuestra atención. Hasta luego.